Después, si quieren saber más cosas de los demás discípulos, lean el libro. Ahí está explicado, ¿no es cierto? ¿Por qué digo todas esas cosas? La verdad que me pasó lo mismo ayer. Había pensado decir una cosa y después de escucharla voy a decir otra. Y después vamos a abrir algunas preguntas o comentarios. Ayer les comentaba a la gente que me sorprende hasta el día de hoy que muchos cristianos, muchos de nosotros, no tenemos ningún problema en asumir que en el Antiguo Testamento es un relato de fe escrito por un pueblo maravilloso como es el pueblo judío durante 1000 años. No le pedimos que sea histórico. Sí tiene datos históricos, pero no le pedimos que las trompetas de Jericó hayan tirado los muros. Ninguno de nosotros le pedimos que los 7 días de la creación se correspondan con los 14.000 años que hoy sabemos que tiene el mundo. Y cosas por el estilo. Ni pedimos que las murallas de agua hayan dejado pasar a Moisés. Es decir, estamos acostumbrados a que el Antiguo Testamento lo leemos con una cierta benevolencia histórica. No tenemos problema en comprender que hay que interpretar. Pero no pasa lo mismo con Jesús. Cuando vamos a los evangelios, no sé por qué ese chip que tenemos no funciona y le pedimos que lo que dicen los evangelios sea histórico. Y los evangelios no son escritos históricos, no son biografías, no pretenden serlo, no fueron escritos así. El evangelio es un género literario propio, pero no es un género literario histórico. Repito, ¿tiene elementos históricos? Sí. ¿Son una fuente histórica excelente para conocer a Jesús? Sí. ¿Pero todo lo que cuentan los evangelios es histórico? No, no era su objetivo. Entonces, digo, ¿por qué nos horrorizamos al pensar que, bueno, María Andrea, y ayer también puse el ejemplo de Belén, no le gustó a alguno de los que estuvieron presentes? Yo sé que ustedes están entrenados, la mayoría, porque escuchan a Ariel Álvarez Valdés, entonces están entrenados para comprender la diferencia. Pero no ha entrado en todo el mundo cristiano el captar la diferencia entre lo teológico y lo histórico. Perfectamente, yo si tuviera hijos, a mis hijos les enseñaría que Jesús nació en Belén. Porque teológicamente sigue siendo verdad. ¿Cuál era el objetivo de poner que Jesús nació en Belén? Que era de la descendencia de David y que venía de Dios. En lugar de decirlo así tan pobremente, lo hicieron con un hermosísimo relato, que es maravilloso. Y yo a mis hijos les contaría ese relato. Pero después cuando crecemos, que sigamos pensando en la vaquita, en el buey, en no sé qué, cuando todos sabemos que Jesús es de Nazaret, era efectivamente de Nazaret, le quitamos también fuerza y potencia a Jesús y a las comunidades que escribieron los evangelios de la infancia. ¿Se dan cuenta? Le robamos la maravillosa fuerza teológica de esas comunidades que se animaron. No fueron a hacer una encuesta, a ver dónde naciste, dónde está la partida de nacimiento. Lo que hicieron fue leer desde la fe y el cariño por Jesús y escribirlo en forma poética y narrativa. Maravilloso, genial, cosa que nos haría tanto bien a la Iglesia Católica, volver a cierta narratividad, a cierta poesía, a cierta belleza para decir las cosas. Mientras tanto que nosotros historiadores no hay 100% certeza, no hubo ningún testigo que dijera acá estoy, nació, certificado de nacimiento, nació en Nazaret, en el hospital. Pero todos los indicios, hasta los mismos evangelios que dicen que nació en Belén, Lucas y Mateo, durante todo el resto del evangelio que dicen que nació en Nazaret. Y no tienen ningún problema de esa contradicción. Pero no sé por qué los cristianos del siglo XXI sufrimos cuando nos empezamos a dar cuenta que no todo lo que dicen los evangelios, como lo dicen los evangelios, fue históricamente cierto. Y pareciera ser que nuestra fe depende de que haya nacido en Belén, cuando en realidad es mucho más interesante, y las consecuencias que eso le trajo, que nació en Nazaret, en una tierra re complicada, con familias migrantes, bueno, léanlo toda la explicación de lo que significaba nacer y vivir en Nazaret. Realmente es distinto a nacer en el pueblito de David. Entonces yo digo, bueno, ¿sigue siendo verdad las dos cosas? Sí. Una desde la teología y la catequesis y otra desde la historia. ¿Y hay algún problema? A algunos se les mueve la fe por comprender esta... Te acrecienta la fe, porque te hace admirar y amar las primeras comunidades que se dejaron mover por el Espíritu, te hace
amar a esa generación intermedia que transmitió a Jesús histórico a la segunda generación, que fue la que escribió los evangelios, y te hace amar a Jesús histórico como realmente fue, y no como lo pintaron la segunda generación cristiana. Te hace ser mucho más cristiano, porque amás a Jesús, amás a la primera, a la segunda y a la tercera generación, que son las que se tuvieron que bancar la Pascua y la construcción de esas comunidades maravillosas, que no es idea mía, lo claro, está puesto en el libro, creo que tendríamos que reflotar. La Iglesia institución, desde el poder, no nos ha ido bien la evangelización. ¿No se habrá llegado el momento de volver a las comunidades de vida en todas sus formas y variedad, sin uniformidad? Digo, la tesis parece un poco simplista, pero si la Iglesia derrotó al Imperio Romano, un imperio salvaje, opresor, militarista y economicista, esclavista, hay que estudiar un poco sobre el Imperio Romano también, y que hablar de la comunidad teocrática judía que también se la traía. Ariel Alvarez trae un análisis muy interesante en uno de los libros últimos sobre el tema del templo, etc. Bueno, le decía, comprender que unas pocas comunidades se multiplicaron, y no desde el poder, derrotaron el imperio. Lo derrotaron desde el amor y de la convivencia, de compartir los bienes, de todo lo que el imperio no predicaba ni vivía. ¿No habrá llegado el momento de derrotar al sistema capitalista neoliberal, volviendo a vivir en comunidades de verdad eclesiales de vida? Es una de las preguntas que a mí me está picando en el corazón. ¿Alcanza con este barniz cristiano sacramental o tendremos que ponernos las pilas y juntos caminar y ver si compartimos los bienes, los dones, los saberes, ¿no? Me parece a mí. Bueno, y digo, cuando uno empieza a distinguir en el Evangelio, esto es histórico, esto es producto de la primera generación, esto es producto de la segunda, uno empieza a disfrutar de cada uno de los pasajes, dándole el contenido teológico e histórico que tiene. Pero ¿saben qué me pasa? Y eso es lo que quiero transmitirles y con esto termino. Que una vez que te enfrentás con este Jesús así, de carne y hueso, no podés volver atrás. Tenés que convertirte. Y no porque lo mande el Papa y por la catequesis, ni la moral, es porque el fuego que te genera, como le generó a sus seguidores, es imparable, no se puede apagar. Entonces yo percibo, no sé si ustedes coinciden conmigo, lo que está revolucionando la Iglesia hoy es la vuelta a Jesús de Nazaret. Estamos recuperando a Jesús, al que habíamos perdido detrás de tantos títulos y ceremonias y pantocrátor y no sé qué, que no lo desprecio, por favor. Ir a una catedral gótica sigue siendo una experiencia magnífica. Ciertamente Jesús hoy nos construiría una catedral gótica. Y sigue siendo, y yo doy gracias a Dios de haber podido estar rezando en Notre Dame. Bueno, el hecho de que uno disfrute eso no significa que no podamos ver y comprender que Jesús hoy pareciera ser que nos está pidiendo algo, volver a algo más parecido a lo que Él lo apasionó, que se llama Reino de Dios, que no es un sistema obviamente político ni económico, lo trasciende, pero que pide transformaciones políticas, económicas y sociales. Y creo, con esto termino, hay un autor que dice que la Iglesia Católica, a la muerte del apóstol Pablo, se despaulinizó. Pablo tiene la frase más dura, tal vez, del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de esa frase? Ya no hay más esclavo ni hombre libre, mujer ni varón, judío ni pagano. No hay más diferencias. Todas esas diferencias son invento del ser humano, no queridas por Dios. Claro, una iglesia que está creciendo y tiene que meterse en un imperio romano, por lo menos que no los persigan, ¿qué tuvo que hacer? Acomodarse a algunas cosas. Por ejemplo, ¿podía predicar en contra de la esclavitud a un imperio que se basaba fundamentalmente su esquema militar y económico en la esclavitud? ¿Podía hacerlo? No. ¿Y qué hubo que hacer? Despaulinizarse. ¿Me siguen? Entonces, la pregunta que a mí me queda en el corazón, lo digo para los religiosos, para los curas, pero también para ustedes los laicos, porque creo que en esto tenemos que convertirnos todos.
no nos habremos desjesuanizado excesivamente y nos creemos que hay cosas que son esenciales a la fe católica y no lo son. Yo les voy a poner solo un ejemplo, todavía somos poquitos. El esquema de familia en el que todos nosotros hemos crecido, mamá, papá y los dos nenes, ¿es el único esquema viable, posible, querido por Dios? ¿O hay otros? Hay otras posibilidades. Jesús no vivió en ese esquema de familia. Es un chiste. La Sagrada Familia es un chiste. Ustedes saben que eran clanes. Se movían como clanes y funcionaban así. Digo, ¿por qué pensar que ese es el único modelo? Pero lo mismo digo de los religiosos. También lo que me va a traer algún problemito tal vez. Los 3 votos famosos, pobreza, castidad y obediencia, ¿son sostenibles hoy desde esta nueva visión de Jesús? ¿O hay que profundizarlos muchísimo? ¿Ustedes pueden creer que algún ser humano adulto y maduro tenga que obedecerle a otro porque sí? ¿Eso es jesuánico o es antijesuánico? Y nosotros hacemos voto de obedecer a otro porque te lo manda. Es una barbaridad. Bueno, y de locura ni vamos a hablar, ¿no, Panchito? Las cosas que hacemos que no tienen ningún sentido, las oraciones que usamos. Pero entienden, no es para destruir lo que vino antes. Lo que vino antes vivieron lo mejor que pudieron nuestros hermanos. Pero ahora nosotros que se nos regaló volver a Jesús, ¿no nos animaremos a recrear, asumiendo nuestra historia, nuestra tradición, recrear que tenemos que hacer algunas cosas nuevas? Claro, que nos van a obligar a cambiar de forma de vivir. De eso se trata un poquito el libro. Bueno, muchas gracias.